Este día. Gracias porque nos permites estar aquí para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que sea estudiando este tiempo, Señor, que sea estudiando todo lo que vamos a estudiar en esta noche, que podamos estar atentos a tu voz, que podamos aprender más, Señor, y que nos ayudes a entender cualquier cosa que se nos haga difícil, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Listo, Anthony, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has podido hacer tu estudio esta semana? Ya, ok, no te preocupes. Bueno, no hoy, esta semana terminamos el capítulo 9 y 10 de Esdras y con eso se acaba todo el libro de Esdras. Así que el día de hoy vamos a darle un repasito a los capítulos 9 y 10. Entonces, ¿leíste? El 9 sí lo leíste, ¿verdad? Ya, ok, entonces vamos a empezar por ahí. Entonces, en el capítulo 9, ¿qué pecado vemos que comete el pueblo de Israel? ¿Qué pecado puedes ver que comete el pueblo de Israel? Sí, capítulo 9. Ya. Ujú. Exacto, ¿no? Si habían, bueno, sus hijos se habían casado con mujeres de ahí, y también habían dado sus hijas para matrimonio ahí. Entonces, como que se habían mezclado con los del pueblo de la tierra, ¿no? Los habitantes de ahí. Entonces, vamos a ver por qué esto es un pecado. No vamos a leer Deuteronomio, el capítulo 7. Hola, hermana Victoria, ¿cómo está? Vamos a Buenas Deuteronomio. noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Deuteronomio capítulo 7. Ujú. ¿Me puedes leer, Anthony, del versículo 1 al 5? El 5, hasta el 5. Ujú. Ujú. Exacto, gracias, Anthony. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Primero, ¿qué características vemos que tienen los pueblos que se mencionan ahí? Hay una característica fundamental, que es la razón por la que Dios no quiere que su pueblo se mezcle con ellos.
Adoran a otros dioses. Ujú, exacto, Pues los tienen. exacto. Ujú, exacto, ¿no? Tienen varios dioses, idolatría. Em, entonces, eso es algo característico de estos pueblos, ¿no? Entonces, la razón por la que Dios no quiere que su pueblo se mezcle con ellos es justamente porque no quiere que el pueblo caiga en idolatría, ¿no? En el versículo 4 está claro, ¿no? Dice, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos, ¿no? Ahí está clarito porque Dios no quiere que su pueblo se mezcle con los pueblos que están ahí en la tierra, ¿no? Y eso se parece a lo que está pasando en Esdras, en lo que estamos leyendo. Ujú, ujú, exacto, ¿no? Entonces ahora sí, volvemos a Esdras 9. Vamos a ver ahí, ¿no? Y vemos que en el versículo 2 como dijo Anthony, le avisan, ¿no? Que el pueblo han tomado las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. ¿No? Vemos que el... Hola a todos los que se han conectado. Vemos que el pueblo de Israel se ha mezclado, se han casado y con los pueblos de la tierra, ¿no? Y es justamente lo que estamos leyendo de Deuteronomio, que Dios estaba prohibiéndole eso a su pueblo. Entonces, esto se lo cuentan a Esdras. ¿Y qué pasa cuando Esdras se entera de esta noticia? Ujú, exacto, ¿no? Se angustió. Sí, no, que se rasgó su vestido, rasgó su manto, se arrancó pelo de la cabeza, no sé, sintió frustración, enojo, tristeza por su pueblo, porque acuérdense que este pueblo que ha venido con Esdras, eh, ¿hace cuánto ha venido? ¿Hace cuánto tiempo que está ahí otra vez en la tierra? ¿Se acuerdan? No habían pasado ni 100 años, ¿sí? Desde que la primera manchita del pueblo de Israel regresa para reconstruir el templo de Jerusalén, hasta que Esdras viene, no han pasado ni 100 años, ¿no? Y el pueblo otra vez está cayendo en los mismos pecados que fueron lo que los llevó al castigo, ¿no? Acuérdense que ellos habían estado en Babilonia como un castigo por sus pecados, y uno de esos pecados era la idolatría, ¿no? Que se habían mezclado con los pueblos de la tierra y habían caído en idolatría. Y es justamente lo que está volviendo a pasar aquí con el pueblo, ¿no? Entonces, de ahí la frustración de Esdras, ¿no? De acabamos de regresar hace no mucho y otra vez lo mismo, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. Parece que no hemos aprendido nada. Entonces, por eso se siente tan frustrado, tan triste, ¿no? Tan angustiado. Y esto que hace de rasgar sus vestiduras era pues un símbolo en ese tiempo de una tristeza profunda, ¿no? Una lamentación así profunda que estaba devastado por dentro. Em, entonces, vemos que Esdras hace eso y ¿qué es lo que hace? En el Vemos, versículo 5, ¿no? ujú, Dice que él luego de se levantó de su aflicción
y habiendo rasgado su vestido y su manto, se postró de rodillas y extendió sus manos a Jehová Dios, ¿no? Ujú. Y O sea, vemos, se ¿él puso a estaba orar, ¿no? solo o había alguien con él? No, se juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación. Ujú. Exacto, ¿no? Vemos que, bueno, Esdras es el sacerdote, él es el que está triste, pero vemos que hay otras personas del pueblo que sí temen las palabras del Señor, ¿no? Entonces se juntan con él y Esdras lo que hace es hablar el sacrificio, se pone de rodillas delante de Dios y comienza a orar, ¿no es cierto? Comienza a orar por su pueblo. Entonces, em, esta oración de Esdras, ¿qué cosa les llama la atención a ustedes personalmente? ¿Qué cosas de las que dice Esdras les llaman la atención? Yo diría Nada. que es una oración un poco como que de vergüenza, ¿no? Vergüenza ajena por las iniquidades, ¿no? O sea, por todo lo que Dios ha hecho por ellos y que pese a ello, y inclusive él se mete, ¿no? Dentro de ese pelotón, ¿no? Siguen, ¿no? Desobedeciendo y prácticamente haciendo cosas en contra de Dios, ¿no? Inclusive lo resalta aquí en la primera parte, ¿no? Confuso y avergonzado, ¿no? Dice, no estoy para levantar, ¿no? Algo así. De culpa, algo Ujú. así. Exacto, ¿no? Sí, está justamente así se siente, ¿no? Y es interesante que le cuenta a Dios exactamente cómo se siente, ¿no? Y él abre su corazón delante de Dios y le dice, estoy avergonzado, ¿no? Por mi pueblo, ¿no? Y él se incluye también dentro de su pueblo, ¿no? Dice, por nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo, ¿no? Muy bien, ¿qué más les llama la atención de la oración de Esdras? En el versículo 7, ¿qué reconoce Esdras? Que del día de sus padres han vivido, dice, en gran pecado. Ujú. Reconoce, ¿no? Que el pueblo de Israel ha vivido en pecado constantemente, ¿no? Prácticamente toda su historia siempre es Dios los salva, están bien un tiempito, vuelven a pecar. Dios los rescata, están bien un tiempito y vuelven a pecar. Y así una y otra y otra y otra vez. Em, y es justamente lo que reconoce aquí Esdras, ¿no? Dice, desde nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado. Pero en el versículo 8 dice, ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. ¿A qué se refieren? ¿A qué creen que se refiere ahí con por un breve momento ha habido misericordia? Porque no aniquiló a todo el pueblo. Siempre Ya. O quedó. sea, no, Dios no hizo, bueno, no hizo lo que Dios hizo en la primera vez, ¿no? O sea, que prácticamente destruyó todo, ¿no? Obviamente. No dejó rastro de nada, mejor dicho, y ahora prácticamente les como que les da oportunidades, ¿no? O sea, como tú dices, ¿no? Un rato están bien, un rato decaen, pero en ese rato que decaen, Dios de frente no les dice, oye, ya les voy a destruir otra vez, no, no. Está Ujú. más misericordioso, ¿no? Hermana Victoria, ¿quería decir algo? No, casi ya lo dijo el hermano. Gracias. Ya.
Ok, sí, ¿no? Vemos un Dios que podría castigar el pecado así en ese momento, pero no decide no hacerlo, ¿no? Sino que es paciente. Eh, y más bien, en medio de todo lo que está pasando Israel y lo que está haciendo Israel, Él extiende misericordia de alguna forma porque los hace darse cuenta de su pecado. No vamos a ver más adelante que Israel termina reconociendo su pecado, ¿no? Em, entonces, vemos que hay esa misericordia de parte de Dios, ¿no? Mm, entonces vemos que Esdras, bueno, sigue llorando, em, y en sus oraciones constantemente esto, ¿no? Reconocer el pecado del pueblo, reconocer la misericordia de Dios. em, y más que nada eso, ¿no? Él está orando, sigue orando, sigue orando, sigue orando. Y mientras él está orando, pasa algo, ¿no? Sí, bueno, si siguen leyendo toda la lección, si han podido leerla, ven que está constantemente, ¿no? Reconociendo el pecado del pueblo, avergonzado, diciendo qué es lo que ha hecho el pueblo, reconociendo la misericordia de Dios o quién es Dios. Y mientras Esdras está en todo ese proceso, pasa lo que pasa en el capítulo 10. Em, ¿Alguien puede leer, por favor, los cuatro primeros versículos del capítulo 10? Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geniel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: Nosotros hemos pecado contra Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despidiremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor, y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hagamos conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Exacto, era eso, hermano. Entonces, antes de entrar a lo que hizo el pueblo, ¿qué características nos menciona ahí el texto de Esdras? O sea, ¿cómo se encontraba Esdras? En oración, confesando y llorando, ¿no? Llorando, postrándose. ¿Alguna vez se han Sí, sentido así delante de Dios por algún pecado o algo en concreto? sí. No, creo que todos en algún momento hemos pasado por eso, ¿no? Sentir ese dolor del pecado y el sentirnos avergonzados por lo que hemos hecho delante de Dios, sentir que le hemos fallado a Dios y llorando, ¿no? Y miren cómo estaba Esdras y no era ni siquiera su pecado, era el pecado del pueblo, ¿no? Pero él, en cierto modo, él se sentía responsable por eso también, ¿no? Porque él estaba como sacerdote ahí, eh, y él lloraba por el pueblo, ¿no? Y pedía perdón por el pueblo. Y eso es algo interesante que también podemos ver en nuestra vida cristiana, de la parte de intercesión. La intercesión es orar por otros, ¿no? Orar por los demás. Y Esdras está orando por el pueblo, está intercediendo por el pueblo, está reconociendo el pecado del pueblo y pidiendo perdón por el pueblo, ¿no? Y vemos que esta oración, en este caso, funciona automáticamente, ¿no? Porque mientras él está en todo esto, ¿qué hace el pueblo? Bueno, ahí dice que mientras él oraba, se juntó, ¿no? Así de la nada se le juntó a él una grande multitud de Israel, ¿no? Estaban hombres, mujeres y niños, y también se pusieron a llorar, ¿no? Se pusieron a llorar junto con él. Y bueno, uno de ellos menciona, ¿no? Que nosotros hemos pecado, o sea, reconocen, ¿no? Hemos pecado contra nuestro Dios.
prácticamente. O sea, reconocen. Ujú. ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, miren cómo esta actitud de Esdras delante de Dios contagia al pueblo, ¿no? Y hace que el pueblo también se dé cuenta de su pecado, ¿no? Se dé cuenta de lo que han hecho, de que lo que han hecho está mal, y les duele y les pesa, ¿no? Porque dice que ellos también lloraban amargamente, ¿no? Ellos no simplemente estaban viendo a Esdras llorar, sino que ellos entendían, estaban entendiendo la gravedad de su pecado. También les dolía, ¿no? Y lloraban amargamente junto con Esdras, ¿no? Y, como dijo Anthony, reconocen su pecado, ¿no? Y si nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras y reconocen su pecado, ¿no? Ellos se sienten mal, sienten la culpa y reconocen su pecado delante de Dios, ¿no? Reconocen su pecado. Y ellos también, al ver todo lo que han hecho, ofrecen una solución. ¿Cuál fue la solución que ellos se les ocurrió para solucionar ese tema? Versículo 3 dice, despediremos a todas las mujeres, ¿no? Y a los hijos también nacidos de ellos. Ujú, Debe ser fuerte, ¿no? Despedir a personas que han estado contigo y después decirle chao, ¿no? ujú. Exacto, ¿no? Lo que están haciendo no es fácil, ¿no? Recuerden que se han casado con mujeres del pueblo, han tenido hijos con esas mujeres. Hay mujeres del pueblo de Israel que se han casado con hombres del pueblo y han tenido hijos. Entonces, lo que están diciendo es algo muy fuerte, ¿no? Vamos a despedir a todas las mujeres y los nacidos de ellas, o sea, botarlos de la ciudad, ¿no? Botarlos del pueblo. Es que yo creo que lo hacen porque son conscientes de lo que han hecho y también son conscientes de que son carne, son seres humanos y que si no hacen algo, o sea, puede ser que vuelvan a caer, ¿no? Entonces, toman Ujú, medidas drásticas, ¿no? Con tal de no fallarle al Señor, ¿no? Entonces, o sea, se rescata eso, pero también es muy fuerte, ¿no? exacto, hay algo También que es has dicho ahí, consecuencia Anthony. del pecado. Dígame, dígame. No, decía que también es consecuencia, ¿no? Del pecado también es. A la corta y a la larga, pues como que te pasa la factura, ¿no? Y hay que hacer lo que Dios manda, bueno, aunque sea doloroso, aunque sea difícil, pero si eso endereza y va a camino al Señor, a caminar, entonces hay que hacerlo, ¿no? Ujú. Exacto, y han dicho cositas bastante importantes. Una de ellas es que este tema, el tema del pecado para Dios no es un juego, ¿no? Dios da sus órdenes, sus mandamientos con un propósito. Para Dios no es, ah, ya, si quieres lo cumples, si quieres no, es o todo o nada, ¿no? Y el pueblo está entendiendo eso, ¿no? Entonces, algo que entiende el pueblo es que no puede convivir con ese pecado, o sea, seguir su vida normal con ese pecado ahí presente, ¿no? Entonces, hay que sacarlo de raíz, no hay que ser estrictos, radicales en ese tema, ¿no? Con el tema del pecado. Ahora, también es una consecuencia, ¿no? Porque ahí hay afectados. Ahí, ¿quiénes son los afectados de esta decisión? Las mujeres, pues, Las, ¿no? los hijos de... Porque, y los hijos, porque los están sacando de sus tierras prácticamente, ¿no? Ujú, exacto, ¿no? Las mujeres y los hijos que han nacido de esas mujeres, ¿no? Entonces, ¿hay afectados por el pecado? Sí, ¿no? Y eso es algo en general que tenemos que entender nosotros también para nuestra vida, ¿no? El pecado destruye, no es un juego, ¿no? El pecado destruye vidas, puede destruir vidas. Y es algo muy fuerte, ¿no? Y es algo que le está pasando a Israel en este momento, ¿no? Se están rompiendo Y que familias. muchas veces, disculpa, Carlos, lo que solo quería No, contar que muchas veces la paga del pecado no necesariamente tiene que ser directamente hacia ti, sino también puede arrastrar a tus seres queridos, a tus descendencias, y eso es lo más ujú, doloroso, ¿no? Lo vemos en muchos casos, ¿no? De la Biblia, ¿no? Claro, como una maldición, pues.
Ujú, exacto, ¿no? Y el pecado es así, ¿no? El pecado destruye y es lo que le está pasando al pueblo aquí, ¿no? Entonces, el pueblo hay que reconocer nosotros que aún a pesar de todo esto, están eligiendo obedecer a Dios, ¿no? Porque impónganse en esa posición, ¿no? De que hayan desobedecido a Dios, se hayan casado con alguien que no pertenece al pueblo y que Dios les esté diciendo que no, que eso está mal, que así no son las cosas y que la solución sea a esas personas que no son del pueblo, sacarlos de la ciudad, botarlos y que sean tus hijos, ¿no? O sea, es una decisión bastante fuerte, ¿no? ¿Y qué es más importante ahí? ¿Tú, lo que tú sientes, lo que tú quieres o obedecer eso? ¿No? Y eso no es una decisión fácil, pero creo que todos sabemos qué es lo mejor y qué es lo que deberíamos hacer, aunque no querramos hacerlo, pero sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y eso para cualquier aspecto de nuestra vida. No va a haber, esperemos no llegar a puntos así, pero va a haber momentos en los que tengamos que tomar decisiones fuertes entre, ok, lo que yo quiero u obedecer a Dios, ¿no? Eh, y hay decisiones fuertes que a veces hay que tomar, ¿no? Y sabemos todos que obviamente lo mejor es obedecer a Dios, ¿no? Porque de lo contrario tendrías algo que aparentemente quieres ahorita y te satisface ahorita, pero a la larga es peor para ti y para los seres queridos y para quien le tenga que tocar, ¿no? Y como dijo el hermano Víctor, esto es una consecuencia del pecado, ¿no? No es que el pueblo haya llegado aquí de la nada, sino que ha sido parte de todo un proceso de rechazar a Dios o darle la espalda a Dios y elegir hacer otra cosa que Dios no quería, ¿no? De desobedecer a Dios. Y ahora están con estas consecuencias, ¿no? Entonces, vemos esto, pero vemos que el pueblo está bastante firme en su decisión, ¿no? Y le dicen a Esdras, levántate y hazlo, es tu obligación, nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra, ¿no? Ahora, pónganse también en el papel de Esdras. Imaginen cómo se siente Esdras en este momento. Obviamente se siente mal por todo el pecado que ha hecho el pueblo, pero también le toca a él de decir, ok, ustedes se van, ¿no? Y el pueblo lo iba a apoyar y lo iba a respetar su decisión, iba a hacer todo lo que Esdras hiciera, ¿no? Pero Esdras también tiene ahí que ponerse firme, ¿no? Y algo importante que hace el pueblo con él es darle ánimo, ¿no? En el versículo 4 dice, nosotros estaremos contigo, esfuérzate y pon mano a la obra. Y hay un aspecto importante ahí de animar a las personas que están en autoridad sobre nosotros, ¿no? Nuestros líderes, nuestros pastores en la iglesia, muchas veces tienen, no muchas veces, casi siempre pasan por pruebas muy duras y muy feas que no conocemos. em, y muchas veces hay decisiones difíciles, ¿no? Que es su responsabilidad tomar. Y cuán necesario es que el pueblo, en este caso nosotros, animemos, ¿no? Animemos y le digamos esfuérzate y pon mano a la obra, ¿no? Ese ánimo también es importante, así como a nosotros nos gusta recibirlo cuando estamos pasando por momentos difíciles, también darlo, ¿no? A otras personas cuando tienen que enfrentar situaciones difíciles. Entonces vemos ahí un pueblo que está entendiendo su pecado, está reconociendo su pecado, está tomando cartas en el asunto para solucionarlo, no dejarlo pasar simplemente, y está animando a su líder, en este caso a Esdras, a que tome acción, ¿no? Y que se lleve a cabo lo que ellos están haciendo, ¿no? Entonces, eh, Esdras va.
y comienzan a llamar a todo el pueblo, ¿no? Entonces, en el versículo 9 dice, así todos los hombres de Judá y Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando con motivo de aquel asunto y a causa de la lluvia, ¿no? Entonces vemos que no se queda simplemente en palabras, sino que se junta todo el pueblo y llaman a todo el pueblo, y está Esdras ahí, y que, bueno, primero hay lluvia, está lloviendo. Y segundo, que el pueblo también tiene cierto temor a lo que va a pasar, ¿no? A lo que están a punto de hacer. Entonces, versículo 10, se levantó el sacerdote Esdras y les dijo, vosotros habéis pecado, por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres y haced su voluntad y apartaos de los pueblos de la tierra y de las mujeres extranjeras. Y respondió toda la asamblea y dijeron, así se haga conforme a tu palabra. ¿Mm? Entonces, de aquí hay una declaración formal, se junta todo el pueblo y Esdras dice lo que va a pasar y todo el pueblo dice, ok, estamos de acuerdo, que pase lo que tú has dicho. Y se ponen de acuerdo porque es un montón de gente, ¿no? No son 5 personitas, es un montón de personas. Y entonces la propuesta que dan es separarse por ciudad, ¿no? Que vayan de cada ciudad y los jueces y que cada cierto tiempo vayan de cada ciudad y se haga la separación, ¿no? A que vayan los de tal ciudad con sus esposas, con sus hijos y todo, y con ellos solamente se vayan los que no pertenecen al pueblo. Y así van limpiando por partes, ¿no? Así van limpiando todo el pueblo por partecitas, ¿no? Y eso también es algo importante para nosotros como cristianos, cuando vemos que hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar, que Dios nos hace darnos cuenta de que hay cosas que no están bien y que necesitamos cambiar. Y muchas veces pensamos que es un cambio enorme y un cambio grande y muy drástico, y no necesariamente tiene por qué ser así, ¿no? Podemos dar pequeños pasitos, pequeños cambios poco a poco y buscar un cambio a largo plazo, ¿no? Que es lo que está haciendo el pueblo aquí. El pueblo no está de golpes y votando a todos de una sola, sino que están yendo por partes, ¿no? Por ciudades, por familias, para tener un mejor orden, y no hacer las cosas tampoco a lo loco, digamos, ¿no? Entonces, eso también es algo que tenemos que aprender nosotros, ¿no? Muchas veces las cosas que nos pide Dios no son de un momento así para otro rapidito, sino que es un proceso de cambio, ¿no? De limpieza. En este caso es un proceso de limpieza del pueblo, ¿no? Y así en nuestras vidas, ¿no? En nuestras vidas Dios tiene un proceso para irnos limpiando poco a poco, ¿no? Ahora, aquí también importante el pueblo someterse a la autoridad de Esdras, en este caso, y también el compromiso de no volver a lo mismo, ¿no? Porque así como están tomando esta decisión difícil, ellos han llegado aquí por antes haber tomado malas decisiones, ¿no? Entonces también tendría que haber un compromiso de no volver a repetir las mismas acciones que los llevaron hasta donde están ahorita. ¿No? Y entonces así dice que fueron haciendo por todos, y bueno, a partir del versículo 20 se da una lista de todos los que habían tomado mujeres extranjeras, ¿no? Entonces, ¿qué les parece esto de Esdras hasta aquí? Decisiones muy fuertes que quizás ahora no ha sido fácil, pero han tenido que ir a hacerlo, ¿no? No sé si se han dado cuenta que el libro de Esdras no cuenta una historia lineal bonita, ¿no? De principio a fin, sino que es algo bueno, algo malo, algo bueno, algo malo. El pueblo hace algo bien, barra, el pueblo otra lo arregla y otra vez baja. Es un sub y baja, ¿no? Siempre van pasando cositas. No hay todo el libro de Esdras es así, y así acaba también, ¿no?
porque hace un rato, si se acuerdan lo que vimos en los capítulos anteriores, habían regresado a Jerusalén, habían terminado de reconstruir la ciudad, estaban terminando de ordenar todo y pum, otra vez para abajo, ¿no? Con el pecado. Entonces ahora están intentando solucionarlo otra vez, ¿no? Pero en todo el libro de Esdras hemos visto cómo hacían algo bueno y luego se venían para abajo, hacían algo bueno, se venían para abajo y así, ¿no? Entonces, ¿qué les ha parecido eso del libro de Esdras? Porque de aquí ya acabamos de Esdras. ¿Qué les ha parecido el libro de Esdras? Bueno, para mí, por ejemplo, es como un recordatorio de cómo somos, ¿no? Cuán infieles somos con el Señor, que es tan misericordioso y también a la vez nos muestra lo, el amor de Dios, que cuántas oportunidades nos da siempre, ¿no? Que lo que Él quiere es que nos reconciliamos con Él una vez y otra vez Él nos está buscando. Pero a la vez nos pone a pensar eso, ¿no? A no vivir como lo que vivió el pueblo, ¿no? O vivir como en esta, sí, tenemos el pecado, pero podemos, ¿no? Con ayuda del Espíritu, o sea, procurar vivir en santidad, ¿no? Ujú, Por ejemplo, ahora en esta última parte, o sea, es muy fuerte, ¿no? Porque al ver las consecuencias de vivir en esta forma, ¿no? En este pecado, y lamentablemente no ser los únicos que vayamos a pagar esas consecuencias, sino personas inocentes, ¿no? Bueno, en este caso serían, por ejemplo, los hijos, ¿no? Que no tienen por qué pagar esas consecuencias, ¿no? Y lamentablemente podemos ver ahora, también vemos lo mismo que pasa, ¿no? ujú. Gracias, hermano. Mm, ¿Alguien más que le ha parecido este libro de Esdras? Estamos acabando hoy. Bueno, a mí personalmente, por momentos, el pueblo de Israel me hacía renegar, porque, o sea, ¿quién no quisiera esas oportunidades que Dios te da, ¿no? Y quién no quisiera que Dios te dé un templo como el que tenían, ¿no? Algo ya prácticamente bonito, todo armado, ya simplemente era para adorar todo y bueno, a causa de su desobediencia, todo fue destruido, ¿no? Pero también no los puedo criticar porque, como dijo la hermana, ¿no? Nosotros también podemos caer en cualquier momento, nadie está excepto de pecado, ¿no? Pero este libro de Esdras nos ayuda a entender, ¿no? Que así como Dios te da, también te quita y también Dios te puede disciplinar, ¿no? Entonces hay que recapacitar eh, en procurar, ¿no? No caer en desobediencia, ir en contra de los mandamientos del Señor para poder vivir bien, ¿no? Vivir conforme a su palabra como debería de ser y hay que seguir mejorando, ¿no? Para ello, ¿no? Ahora este último capítulo 10 también estamos viendo, ¿no? Cómo se tuvo que recurrir a una situación extrema, ¿no? De expulsar a las mujeres extranjeras y todo eso, ¿no? Pero no esperemos llegar a eso, ¿no? No hay la necesidad de llegar a eso. Nosotros si nos mantenemos obedientes, escudriñando, estudiando la palabra, así como lo hacemos ahora, yo creo que no va a haber mayor dificultad, ¿no? Para poder abstenerse, ¿no? A fallarle al Señor, ¿no? Entonces, bueno, espero que continuando con lo que viene, luego de Esdras, que creo que es Nehemías, también podamos seguir viendo eso, ¿no? Y seguir mejorando, ¿no? Gracias, Anthony. Mm, y bueno, sí, pues nos vemos en Esdras, un pueblo que nos puede recordar a nosotros mismos muchas veces, ¿no? Ya tenemos ganas de servir al Señor, estamos muy animados, y después, pum, para abajo, y volvemos a lo mismo, nos desanimamos, o tenemos miedo, y vemos un pueblo de Israel que creo que nos refleja a nosotros como cristianos, ¿no? Que tenemos temores. Israel le tuvo miedo al pueblo que venía a atemorizarlo, a amenazarlo. Después vemos todo lo contrario, un pueblo de Israel que se enfrenta y toma cartas en el asunto, envía cartas al rey para decirle, no, estamos haciendo las cosas bien porque Dios nos ha mandado. Y vuelven a confiar en el Señor. Y luego, boom, otra vez se desaniman y caen. Y luego pecan y comienzan a casarse con mujeres del pueblo.
De ahí luego se arrepienten y se dan cuenta de su pecado y toman la decisión de volver otra vez así, ¿no? Entonces, em, creo que también está el hecho de no desanimarnos, ¿no? Vemos que Dios está mostrando misericordia constantemente a su pueblo y en este caso el pueblo sí reconoce y sí se da cuenta de sus errores, ¿no? Como ha pasado antes de que sean cautivos en Babilonia, por más de que venían profetas y les decían que cambien, el pueblo seguía en las mismas, ¿no? Esta vez hay errores, sí, el pueblo sigue pecando, sí, pero esta vez se dan cuenta y regresan, ¿no? Regresan a ello, ¿no? Constantemente regresan, ¿no? Entonces, también cuando nosotros pasemos por situaciones así de desánimo o pecado o problemas de este tipo, no nos desanimemos, ¿no? Y tampoco pensemos que ahí somos los peores porque actuamos así, no. Todos pasamos por eso, el pueblo de Israel toda su vida ha pasado por eso, los cristianos hasta ahorita pasamos por momentos así, entonces tampoco nos sintamos solos de que ahí somos los peores, Dios no nos ama, ya fue, porque esos pensamientos muchas veces el enemigo los pone en nuestra cabeza, ¿no? De hacernos sentir que no valemos la pena para Dios, ¿no? Y no es así, ¿no? Vemos que Dios es un Dios misericordioso, que da oportunidades y que lo que quiere es que volvamos, que nuestro corazón regrese a Él. Eso es un poquito de lo que nos enseña Esdras. Y antes de terminar, si van a la página siguiente, la página 66, en el panorama general de Esdras, a este punto ya deberíamos tener todo completito, ¿verdad? ¿Hay alguien que lo haya completado todo? Nadie. No, ya, no se preocupen, no se preocupen. No es examen. Pero la idea es aquí, bueno, la idea era ir apuntando, al acabar cada capítulo, de qué trata cada capítulo, ¿no? Entonces, ¿alguien ha llenado alguito de este cuadro? ¿O no? Carlos, ¿te refieres al tema del capítulo? Ajá. Ah, bueno, yo rellené el último del 10. Ujú, Lo titulé Situaciones extremas ante la desobediencia de Dios, ¿no? Así lo leí. ujú. Ya, ok. Bueno, para los que no lo han rellenado, vamos por partes, para recordar un poquito de qué trata cada capítulo, ¿no? Entonces, el autor de este libro es Esdras, ¿no? No aparece hasta el capítulo 6, pero es Esdras, ¿no? Y la fecha que dice ahí empieza esto en el primer año del rey Ciro, ¿no? Ahí empieza el capítulo 1, en el primer año del rey Ciro. Y termina hasta el reinado de Artajerjes, ¿no? ¿Cuál creen que es el propósito de este libro? ¿Así algo cortito? ¿En general o por En general, capítulos? de todo el libro. La soberana conciliar a su pueblo consigo, ¿no? Perdón, hermano, no le entendí. O sea, yo decía que podemos ver también que se muestra la soberanía de Dios, Ujú, que Él puede usar aún a enemigos para, para reconciliar o para restaurar a su pueblo. ujú, exacto. Sí, muy bien, eso lo hemos visto, ¿no? Sí, está bien, ese puede ser uno de los propósitos del libro. Bien, ¿qué palabras clave se acuerdan que hemos marcado más en todo este libro? ¿Se acuerdan qué palabras hemos marcado? Casa, casa de Ujú, Dios. casa de Dios y Esdras, digamos que han sido las más Sí. fuertes, ¿no? Las que más se han repetido. Bueno, también hemos marcado el pueblo, algunas referencias de tiempo, de lugar.
pero digamos las que más han sido es la casa de Dios y Esdras, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí en el libro de Al revés. Esdras, lo que se relata es, eh, en total el pueblo de Israel vino en tres grupos, o sea, regresó en tres grupos. Uno con Jesúa, que es el primer grupito, el segundo con Esdras y el tercero con Nehemías, ¿no? Entonces, Ujú. del 1 al 6 vemos el primer grupito, después Esdras, que es hasta ahorita, y la siguiente semana vamos a ver Nehemías. Em, este primer grupo con Esdras, bueno, con él, regresan a reconstruir el templo, ¿no? La casa de Dios. La casa de Dios y parte de la ciudad, ¿no? Como organizar otra vez la ciudad y todo eso. Nehemías luego va a regresar para reconstruir las murallas de la ciudad, ¿no? Pero digamos que han ido regresando por partes, ¿no? Entonces, por eso hemos marcado tanto la casa de Dios en este libro, porque es algo fundamental de Esdras, ¿no? Que reconstruyen principalmente el templo, ¿no? La casa de Dios, lo principal que pasa en Esdras, ¿no? Ahora, el tema de los capítulos. En el capítulo 1 hemos visto que está la orden de regresar a Jerusalén, ¿no? A través de Ciro se da la orden del pueblo de regresar a Jerusalén. En el capítulo 2 vemos cómo es que el pueblo regresa a Jerusalén, ¿no? En el capítulo 3 vemos que se ponen los cimientos del templo y hay adoración a Jehová. En el capítulo 4 vemos cómo el pueblo de la tierra atemoriza a Israel, ¿no? En el capítulo 5 vemos cómo el pueblo reedifica el templo, ¿no? Y en el capítulo 6 vemos los obstáculos que tiene Israel. Acuérdense que en el capítulo 6 hay como un salto en el tiempo, que no solo se menciona los obstáculos ahí al momento de hacer el templo, sino también se menciona en la ciudad y las murallas, ¿no? Se mencionan varias trabas que tuvo el pueblo para reconstruir Jerusalén. Luego, en el capítulo 7 vemos cómo Esdras es enviado a Jerusalén. Y en el capítulo 8 vemos cómo Esdras guía al pueblo para regresar a Jerusalén, ¿no? Acuérdense ahí cuando van y pesan todos los utensilios, ¿no? Los levitas y junta todo el pueblo, ahí, todo eso pasa en el 8, ¿no? En el 7 es cuando lo envían, ¿no? En el 9 vemos cómo Esdras intercede por el pueblo, ¿no? Esdras ora por el pueblo. Y en el 10 que lo que acabamos de ver es cómo el pueblo se aparta de su pecado, obviamente con las consecuencias que esto lleva, pero el pueblo reconoce y se aparta de su pecado. Entonces, eso más o menos han sido los temas de estos 10 capítulos. Lo pueden haber puesto de esa manera, lo pueden haber puesto como ustedes lo entendieron. En ese aspecto, siéntanse libres. Pero sí es importante que vayamos llenando estos cuadritos, ¿no? Con Nehemías y luego con Esther vamos a tener los mismos cuadritos. Y la idea es que al acabar cada capítulo vayamos poniéndole un título a cada capítulo, ¿no? De una frase o algo corto que nos ayude a recordar de qué se trata ese capítulo, ¿no? Y esto nos va a ayudar pues a entender mejor cuál es el propósito del libro, y también ahí podemos ir poniendo las palabras clave que vamos a marcar. Vale, entonces hasta ahí alguna duda, pregunta. Entonces, ¿podemos ir avanzando con los capítulos de Nehemías o eso se va a iniciar Eh, recién el otro? no, justo mañana es martes, ya tocaría la página 71, que es el primer día, y ahí vamos a leer Nehemías. Ahí ya empezamos Nehemías. Entonces mañana ya podemos empezar con Nehemías. ¿Me entendieron o no me entendieron? O sea, Sí, mañana es el claro. primer día de Nehemías, toda la semana, y el próximo lunes vamos a hacer el séptimo día, que sería el de la página 75, ¿no? Vamos a leer esta semana Nehemías 1 y 2, ¿no? Ya, está bien. Ujú. Ya, ok. Entonces, para acabar, vamos a leer el pensamiento de la semana de la página 65 para acabar con el estrés. Dice, nadie actúa solo. Todo lo que hacemos afecta a alguien más.
El pecado tiene un efecto devastador, contamina todo lo que toca y a todo lo que entra en contacto con él. Debido al pecado de los matrimonios mixtos de los exiliados con el pueblo de la tierra, el juicio de Dios tenía que venir. El pueblo tuvo tan corta memoria. Habían pasado menos de 100 años. Tan solo había pasado una generación y el ciclo volvía a repetirse. ¿Habrían olvidado los padres enseñar a sus hijos e hijas la palabra de Dios? Es por eso que Esdras fue enviado por Dios para un tiempo como este. Esdras, un hombre de la palabra de Dios, llegó en un escenario de decadencia moral e inmediatamente la convicción del pecado recayó sobre el pueblo. Nadie convocó al pueblo, sino que ellos vinieron, llorando. Ellos confesaron su pecado abiertamente, se arrepintieron y lo dejaron. Sí, fue costoso, fue doloroso, pero fue necesario. Dios ha enviado y continuará enviando a sus profetas, sacerdotes y escribas a su pueblo para declarar su verdad. Es la única solución para una generación torcida y perversa. ¿Quién será el próximo Esdras? ¿Podría ser tú? Y así acaba Esdras, para que pensemos también en nuestra misión como cristianos, en donde Dios nos haya puesto, ¿no? El hecho de compartir la palabra, de anunciar, de ser ejemplo con nuestras vidas, y de llamar a otras personas a que conozcan a Cristo, ¿no? Acuérdense qué es lo que se propuso Esdras en su corazón, ¿se acuerdan? ¿Se Am, acuerdan? estudiar la palabra, ¿Ya? obedecerla y enseñarla. Ujú. Exacto. Muy bien, hermano. Sí, justamente eso, ¿no? El escudriñar la palabra, el estudiarla, ponerla en práctica, obedecerla y enseñarla, ¿no? Eso era lo que se había propuesto Esdras cuando vimos, ¿no? En el capítulo 7, me parece. Sí, 7. Entonces, que ese también sea nuestro deseo, ¿no? El estudiar la palabra, escudriñarla, profundizar en la palabra, que no se quede solo en conocimiento, sino que lo ahí apliquemos, que lo obedezcamos y que así como lo vivimos también podamos enseñarlo a otros, ¿no? Que podamos ser como Esdras y Dios nos pueda utilizar así como utilizó a Esdras, ¿no? Para hacer que el pueblo regrese a Dios. ¿No? Entonces, oramos para terminar. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso libro de Esdras que nos has permitido estudiar, Señor. Gracias por todo lo que nos has hablado a través de este libro, Señor. Gracias porque podemos ver un pueblo con errores, con luchas, con fallas, Señor, pero que a pesar de todo te busca, a pesar de todo está queriendo hacer tu voluntad, queriendo obedecerte, Señor. Y te pedimos que nos alientes si es que a veces nos hemos comportado como este pueblo, Señor, que nos hemos desanimado, que hemos pecado, que te hemos desobedecido, Señor. Te pedimos que, así como el pueblo, nos ayudes a darnos cuenta de nuestros errores, de nuestras fallas y que podamos volver a ti, que no nos quedemos estancados en nuestros errores, sino que siempre busquemos regresar a ti, Señor. Y que también pongas en nosotros el deseo, así como Esdras, de estudiar tu palabra, de obedecerla y de enseñarla, Señor. Que cada uno de mis hermanos aquí pueda hacer luz y sal en donde los hayas puesto, en sus familias, con sus amigos, en sus trabajos, en sus estudios o donde tú los hayas puesto, Señor, que puedan ser luz, que puedan predicar tu palabra, Señor, que puedan ser ejemplo, que puedan dar buen testimonio, Señor, y que muchas personas puedan acercarse a ti a través de ellos, Señor. Que puedan verte a ti a través de ellos, que los bendigas y los fortalezcas mucho, Señor. Y te damos gracias por todo este estudio que hasta aquí hemos realizado. Te pedimos que ahora que vamos a empezar este estudio de Nehemías también nos ayudes a seguir perseverando, Señor. Nos ayudes a poder organizarnos para poder estudiar cada día una porción de la palabra, Señor, y que podamos seguir el otro lunes aquí juntos para poder seguir estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, Amén. mis hermanos, entonces
Dios los bendiga. Mañana empezamos Nehemías y pues ya nos vemos el rato, ¿no? Listo, gracias, Carlos. Empezamos con todo, Nehemías. Nos vemos la próxima Empezamos semana. con todo. Nos vemos la próxima semana. Dios los Gracias, bendiga. Gracias, hermano. Carlos. Bendiciones a Bendiciones. todos. Gracias.